no es el cortillo para sacar luego, Y queda como una silla. Hola, muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al debate electoral, el programa especial de micrófono abierto, dedicado a las elecciones generales del próximo 26 de junio. Tenemos a los candidatos al Congreso por Zaragoza. Ellos son Ramón Moreno, del Partido Popular, Óscar Galeano, del Partido Socialista, Pedro Arrojo, de Unidos Podemos, y Rodrigo Gómez, de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, el debate durará 1 hora y 20 y constará de 4 bloques. El primero será Economía, Empleo y Medio Ambiente. El segundo, Asuntos Sociales y Transparencia. Luego, Educación y Cultura. Y por último, Modelo Territorial. Comenzará hablando el Partido Popular sobre Economía, Empleo y Medio Ambiente. Bueno, pues, muchas gracias y buenas tardes, y en primer lugar agradecer la invitación que habéis tenido con el Partido Popular para que participemos esta tarde en este debate. Como decías, el primer bloque es relativo a la economía, al empleo, al medio ambiente. Y antes de empezar un poco a entrar en lo que es el propio debate, yo creo que lo primero que me gustaría es empezar desde el principio, y es decir, qué es lo que ha ocurrido en estos 4 años anteriores. Hay que partir de lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno tras el gobierno del señor Zapatero. El crecimiento de la economía en aquel momento, en el año 2011, era de menos 0,6%. Entre el 2008 y el 2011 se perdieron 3 millones de puestos de trabajo, que se dice pronto, y se cerraron 177.000 empresas. Al mismo tiempo se congelaban las pensiones, se bajaba el salario de los funcionarios, el paro crecía a un ritmo mensual del 12,5%, es decir, 1 de cada 2 jóvenes no tenía empleo, y el déficit público fue finalmente del 9%. Hay que recordar que el Partido Socialista, cuando entregó el gobierno, entregó mintiendo, porque dijo que era un 6% y acabó siendo un 9%, nada menos que 30.000 millones que había ocultado, que se les había olvidado reconocer que dejaban al gobierno del Partido Popular. Hay que recordar también que había más de 10 millones de facturas en los cajones sin pagar, a más de 292.000 proveedores, de los cuales el 47% era pequeña y mediana empresa, una bolsa de 180.000 personas sin asistencia sanitaria, con una deuda en sanidad de cerca de 16.000 millones de euros, que también se dice pronto, y con una tasa de abandono escolar del 25%. Bueno, pues con esta situación de abandono del país, donde algunos reconocían que había que ir a un rescate, donde todos teníamos la sensación de que estábamos en la mayor de las quiebras, y que si esto hubiera sido una empresa habría que haberla cerrado y encima haber dejado una deuda impresionante a los acreedores, pues con esta situación el Partido Popular o el presidente Rajoy tuvo que arrancar la situación. 4 años más tarde, tan solo 4 años más tarde, que se dice pronto, pues nos encontramos que hoy tenemos 3.891.403 parados, es decir, 530.956 parados menos que en diciembre del año 2011, que desde el peor momento de la crisis, en febrero del año 2013, se han creado 1 millón o más de 1,5 millones de puestos de trabajo, de nuevos empleos, que en diciembre del año 2011 el paro se incrementaba a un ritmo del 7,86 y hoy se reduce a un ritmo del 7,68, o que la contratación indefinida a tiempo completo aumenta el 17,1%. Y tenemos claro que el empleo está llegando a todos, y también tenemos claro que queda muchísimo por hacer. Mientras haya una persona en paro en este país, tenemos un serio problema. Y en eso tenemos que seguir trabajando, y en eso estamos, y en eso el Partido Popular está poniendo medidas, ha puesto medidas durante estos 4 años,
y yo creo que los datos son contundentes. Se podrá hacer toda la demagogia que se quiera sobre el empleo, sobre la reforma laboral, sobre la precariedad laboral, sobre el sueldo de los trabajadores, en fin, se podrá hacer toda la demagogia que quiera, pero los datos son reales. Se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo y hoy se ha creado 1,5 millones de puestos de trabajo. Y por eso digo, podremos decir cualquier cosa, pero hay que salir a la calle y preguntarle a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que han encontrado un empleo, si están mejor o están peor que cuando estaban en el paro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y pongo el ejemplo de mi mujer. Mi mujer se quedó en el paro en el año 2011. 2 años y medio en el paro. Y al cabo de 2 años y medio encontró un puesto de trabajo, cobrando la mitad ahora de lo que ganaba en su momento. Pero no tengo nada más que preguntarle todos los días si está más contenta de ir a trabajar o de quedarse en casa. Toda aspiración de todos es a mejorar, por supuesto. Y tenemos que crear las condiciones necesarias. Tenemos que darle facilidades a los que verdaderamente crean puestos de trabajo en este país, que son los empresarios. Tenemos que darle las facilidades para crear puestos de trabajo y no crear obstáculos, o llegar ahora a derogar absolutamente todo lo que ha sido bueno en este país, porque esa no es la manera de hacer política de un país. Bien, gracias, Ramón Moreno. Les pido brevedad, por favor, a cada uno en sus intervenciones, porque cada bloque consta de 20 minutos y, por lo tanto, bueno, en teoría, cada candidato dispone de 5 minutos para exponer sus ideas, y si ustedes se quieren interpelar, como así me imagino, pues no tendrán tiempo. Bueno, por alusiones podríamos decir, Óscar Galeano, sí, quiere intervenir. 5 minutos, ¿no? No tenemos una jornada entera o algo así para debatir aquí a Ramón. En algún momento ya en otros debates lo hemos hecho, Ramón, y quiero, bueno, en primer lugar, fuera de los 5 minutos, agradecer vuestra asistencia aquí a este acto y agradecer a Samuel las iniciativas que tiene en este sentido para que hagamos debates de este tipo. En primer lugar, hablando de demagogia, Ramón, te lo he dicho ya en numerosas ocasiones en otros debates. La demagogia del Partido Popular llega al punto de ese refrán que he utilizado yo alguna vez, que dice que se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo, se puede engañar a alguien durante todo el tiempo, pero engañar a todo el mundo durante todo el tiempo ya es un poco la cuadratura del círculo. Los datos de déficit que vosotros, el Partido Popular, exponéis siempre en cualquier debate son datos completamente demagógicos y que no responden a la realidad. Pero que es que no lo dice el Partido Socialista, es que lo dice el Ministerio de Hacienda en sus cuadros estadísticos desde el año 2011 al 2015, y esto yo creo que es un dato completamente objetivo y ajeno a mi información política. Nos dice quién de verdad ha hecho el ajuste en este país en materia fiscal. Y cuando dice el señor Moreno que hay un déficit en el año 2011 en materia fiscal de Zapatero del 9%, efectivamente era inferior en principio a ese déficit del 9%. ¿Y sabes por qué era inferior en principio en las cuentas que tenía previstas el gobierno de Zapatero? Pues porque no tenía contabilizadas las cuentas de comunidades como la valenciana, o como la catalana, o como la madrileña, que luego se desviaron de una forma brutal de sus planteamientos iniciales. Y os digo a vosotros que estáis aquí la siguiente cifra. En el año 2011, la administración central del Estado, que depende, digamos, de Zapatero, en aquel caso en el 2011, tenía un déficit, sumando lo que era la Administración General del Estado con la Seguridad Social, del 3,21% del PIB, y resulta que en el 2015, hete aquí, el gran gestor, señor Montoro y sus acólitos del Ministerio de Hacienda, han acabado con un déficit fiscal del 3,79%. Con lo cual, aunque estemos en una facultad de letras, pues 3 es más que 2. O sea, nos hemos quedado igual, incluso un poquito peor. Ese es el gran balance de la Administración Central de Rajoy. Claro, él se atribuye unos éxitos que vienen de mano de las comunidades autónomas, que han pasado de un déficit del 5,12% en el año 2011 a un déficit del 1,66% en el año 2015. Quiero decir con esto, una disminución del déficit del 3,46%. Una disminución del déficit que ha sido fundamentada en las políticas públicas de las comunidades autónomas, claro está, porque son las comunidades autónomas, las administraciones, que tienen la potestad fundamental de llevar a cabo las políticas públicas en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de dependencia. Y para más INRI, los grandes ayuntamientos y entidades locales que estaban endeudados hasta las cejas, según el manifiesto del Partido Popular durante todos estos años, eso sí,
Si extraemos de esos ayuntamientos el de Madrid, por ejemplo, y de otras capitales como Valencia y Zaragoza, podemos decir que la deuda total de esas administraciones era del 0,79 y está ahora en superávit, con lo cual no era tan grave el déficit de todos aquellos que sí que conformaban gobiernos que estaban regidos por el Partido Popular, no precisamente Zapatero, pero sin entrar en valorar cuestiones de cifras que al final yo creo que también aburren un poco a la ciudadanía y podemos dar un mensaje de que estas cifras son cuestiones que no reflejan la realidad que hay detrás de la vida económica. Lo que yo quiero traducir aquí es que necesitamos desde ya, y llevamos 5 meses de retraso gracias al bloqueo que ha protagonizado tanto el Partido Popular como Pablo Iglesias a la cabeza de Podemos, llevamos 5 meses de retraso para establecer unas políticas económicas que sirvan para que las reformas, no ajustes, señor Moreno, las reformas estructurales que necesita nuestra economía se pongan en práctica. Y se pongan en práctica con una premisa fundamental para cambiar de una vez por todas este modelo productivo que nos demuestra una realidad que no tendrá visos de durabilidad en un espacio de tiempo superior al que estamos ahora. Y es que o invertimos en educación como pilar básico de este nuevo modelo económico, o no tendremos de verdad capacidad de llevar a cabo una transformación del modelo productivo. De aquí, no os engañéis, ni a una legislatura ni incluso 2. Si nos prometa cambiar el modelo productivo en una legislatura, está mintiendo, porque un modelo productivo se transforma en una generación, no menos que eso. Y para transformar el modelo productivo de un país se requieren políticas que confluyan en esa transformación económica, políticas educativas que se traducen en, sobre todo, más dinero para la educación, más recursos para la educación universitaria, para la educación infantil y además para la educación de la formación profesional. Y, añadido a esto, hablo de una reforma fiscal con... No sé qué tiempo me queda, igual me he pasado ya, Samuel. Te queda muy poquito. Un poquito. Otro pilar básico para este nuevo modelo económico es la reforma fiscal que necesita este país. No parches fiscales ni amnistías fiscales que sirven para no concienciar a la sociedad de los problemas reales que existen en cuanto a recaudación en este país. Y si alguien puede hablar de responsabilidad fiscal, no es precisamente un gobierno del PP que tiene una sanción diferida por la Comisión Europea por su grado de incumplimiento año a año de sus propuestas económicas fiscales. Con su demagogia, incluso en campaña, de promesas electorales de bajar impuestos, en una situación que yo creo que el señor comisario de la Unión Europea se tiene continuamente que morder esa lengua ha consumido para, ya el tiempo. para no decir más de lo debido. Ya está, como yo. Bien. Señora Rojo, señor... Gómez. Iba a decir Rodrigo, disculpe. Rodrigo, llámame Rodrigo, mucho mejor que aquí estamos en familia y estamos gente joven y no nos llamemos de usted. Claro. Gracias por lo de joven, Moreno. Hombre, Perico es de espíritu joven, que eso es lo importante. El DNI que ponga lo que sea. Ven los espectadores que hay un tono muy cordial, amable entre los candidatos y eso es importante. Sí, nos llevamos bien. Bien, continuando con el debate. ¿Es mi turno? Lo que ustedes prefieran. Podríamos decir, Mandas tú. por ser el tercero, el señor Arrojo, si prefiere primero. Tercer partido. Sí. Luego empezamos al revés. Pero sí, se lo pueden repartir como ustedes quieran, ¿eh? Pues yo creo que en este tiempo rápido, ¿no? De 5 minutos, lo primero para entender qué queremos hacer es entender qué ha pasado, pero rápido, ¿no? Pero tenemos una economía estructuralmente débil, vamos a decirlo así. O sea, en volumen es aparentemente importante y es de las principales economías de la Unión Europea, pero es estructuralmente débil. Por otro lado, hemos sufrido una crisis que es fruto, entre otras cuestiones, del tipo de economía que hemos tenido dentro de una crisis global a nivel mundial, pero en donde nuestras debilidades se han magnificado. Hemos vivido una economía de desregulación en donde se ha liberalizado hacer negocios a cualquier precio, se ha inflado la burbuja financiera inmobiliaria como si fuera desarrollo y cuando ha explotado ha pasado lo que pasa. Y nosotros éramos particularmente sensibles porque habíamos construido un pretendido desarrollo sobre la base fundamentalmente de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja financiera. La solución a esa situación
que nos ha venido dictada desde Europa y que ha sido aplaudida enfáticamente, bueno, no en primer lugar por un gobierno socialista que nos dolió a todos muchísimo y quebró la confianza en gran medida en el papel que tenía que jugar la socialdemocracia en esto, pero bueno, fundamentalmente desarrollado por el PP con entusiasmo, en contra de lo que han sido otras lógicas de abordaje de la misma crisis, como la forma en que se ha abordado en Estados Unidos con muchos mejores resultados, ha sido las políticas de austeridad. Y se han transformado entonces en abaratar los costes laborales, en destruir las condiciones laborales para pretendidamente favorecer el empleo. Un empleo en donde no voy a entrar porque ya se está explicando cómo en un momento determinado se está considerando como un puesto de trabajo creado, pues 6 horas en una semana. De manera que en este caso lo que sería interesante es constatar cómo en un momento en que teóricamente se dice no, que ya estamos recuperando la economía, como los brotes verdes, que por lo menos en aquel momento de Zapatero eran naif, eran bien intencionados. Aquí no, aquí hay... no hay buena intención, hay una intención de engaño de lo que es evidente, y es que no se está generando una estructura productiva que realmente permita superar los problemas que teníamos. No voy a entrar a fondo en el tema, ya conocen la crítica al respecto, para poder llegar en última instancia a mencionar que la disminución del paro tiene en gran medida de la migración. Entre otros, mi hijo, por ejemplo, es migrante, ¿no? O sea, muchos jóvenes a la universidad se van, los emigrantes que eran parados ya no son parados porque ya están en su país, y la situación de pobreza de los trabajadores es una cuestión evidente, ¿no?, que nos está llevando a una situación inestable de crecimiento económico y que no tiene futuro. Desde mi punto de vista, el reto del cambio de modelo productivo, que en nuestro caso lo situamos en 20 años, sí, de hecho, una generación en 20 años, con unos compromisos de primera legislatura, en donde colocamos el corazón del cambio de modelo productivo en la transición energética. Nos ponemos a pedal de lo que son las políticas energéticas públicas de Alemania y Corea. Ya no entro a fondo, ya ahí hay inversiones, hay una memoria económica rigurosísima, que ya salieron en las anteriores elecciones y que no voy a insistir. La clave de nuestro modelo para salir de la crisis no es achinarnos para abaratar el despido, llegar a la situación de semiesclavitud y entonces decir, bueno, pues ya estamos como los que están peor a la hora de pretendidamente ser más competitivos en abaratar las condiciones laborales, sino todo lo contrario, seguir el ejemplo de países que lo que hacen es mejorar la productividad por arriba. En I+D+I tenemos una buena preparación universitaria, una buena capacitación de jóvenes, y lo que se trata es justamente de mejorar salarios, capacidades de adquisición, capacidades que permitan activar el consumo, cosa que no estamos haciendo, y activar un consumo diferente en el cual tendríamos que profundizar. Eso conecta todo lo que estoy diciendo con el reto del desarrollo sostenible, es decir, de tener en cuenta de que no podemos volver a lanzar una dinámica productivista de crecimiento, por así decir, indiscriminado en una sociedad de consumo, que ignore el cambio climático, que ignore la crisis del agua, que ignore los límites ecológicos del planeta. Y por tanto ahí es en donde entramos entre otras cosas, en la reforma fiscal expansiva, que no me da tiempo a entrar porque ya se me han ido 4 minutos de los 5 que tenía, pero en donde entramos, aparte de la lucha directa y frontal contra los paraísos fiscales, que es una vergüenza moral y ética del sistema. Eso hay que ir y no depende solo de nosotros, pero tenemos que levantar una auténtica cruzada frente a la elusión y la evasión fiscal. Y la Fiscalía Verde, lo cuantificamos en una legislatura, de pasar del 1,6% del PIB a la media europea, que está en el 2,4%. Casi nada de lo que proponemos en nuestro programa económico, que nos acusa a veces de extremo, etcétera, bueno, parecido en gran medida al del Partido Socialista, por eso ofrecemos hacer un gobierno en el futuro y en el pasado, que sería perfectamente muchas de esas factible. cosas estaban ya en el pacto con Ciudadanos, no sé por qué tampoco nos habéis sumado. Pero bueno. No, perdona. Sí. Si quieres entramos. Si nos preguntan, por eso hablamos del programa económico, y del programa de política laboral que firmasteis con Ciudadanos y que obviamente es la base de la gran coalición. No, en un lo que futuro. estás hablando ahora. No, pero hay cuestiones que pueden ser, pero no es. Claro, hombre. Ha consumido ya su tiempo, señora Sí, Rojo. sí, pero a base de que este señor me interrumpe. No, que ya dejo No, ya está. Entonces, simplemente lo que estaba insistiendo... No hay ninguna acritud. No se Pero enzarcen. déjame hablar. Estaba yendo muy bien el debate hasta Hombre. ahora. actitud. No, que Pero como sí. me has mencionado eso, pues, Vale, no me he metido cuando has dicho
eso de que hemos impedido un gobierno. Vosotros no habéis querido venir a un gobierno de izquierdas, a un gobierno de progreso que daba aritméticamente tal y como se explicó. Pero no quiero entrar en eso, vamos a lo positivo de cara al futuro. Volveremos a cuadrar en el futuro. Entonces lo único que digo es que en esta política económica que hay una memoria económica, es la única que existe en estos momentos como una memoria económica del programa electoral, se matiza hasta el exhaustivo de dónde tiene que salir el dinero y a dónde tiene que ir dentro del plan económico de ese nuevo modelo que arrancaríamos en una legislatura. Señor Gómez. Sí, muchas gracias. Nada, dar primero las gracias a los organizadores, a Micrófono Abierto, por invitarnos y darnos la posibilidad de debatir en este salón, y a la universidad también que nos acoge. Y bueno, hemos visto aquí que se han enzarzado el Partido Popular y el Partido Socialista entre que si lo que hizo Zapatero, si lo que hemos hecho nosotros, pero ¿cuál es la realidad de los hechos? Y es que la realidad es que tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, el mercado laboral español ha sido un desastre. Desastre, porque si nos conformamos con ser el segundo país de Europa que la tasa de paro más alta después de Grecia, si nos conformamos con ser el único país de Europa que ha superado 3 veces el 20% de paro, pues yo creo que mal vamos. Yo creo que España puede aspirar a más, tiene potencia suficiente y tiene potencial suficiente para aspirar a más, y que no nos podemos conformar con eso. Por eso a nosotros no nos vale ni el modelo de Zapatero ni el modelo del Partido Popular. Nosotros nos basamos en modelos que funcionan en Europa y que en países que van desarrollados, y eso es lo que cogemos. Nosotros no nos sacamos de la chistera las medidas, sino que lo que vemos que funciona en otros países, pues creemos y pensamos que es bueno para España. Pero como digo, países que funcionan. No, nuestro modelo no es Grecia ni es Venezuela. Y nosotros proponemos que todos los contratos que se firmen sean estables, sean indefinidos. Tenemos un problema de temporalidad en España, un problema muy grave. 9 de cada 10 contratos que se firman en España son temporales, y por eso, para que no haya esa dualidad en el mercado laboral español, lo que proponemos es contrato estable, que todos los contratos que se firmen sean indefinidos. Y esto lo propone el último premio Nobel de Economía, incluso lo ha propuesto el gurú económico de Podemos, Tomás Piketty. Pero a nosotros nos preocupa también que los contratos que se firman actualmente son precarios. Pero esto que se repite una y otra vez como un mantra, ¿no? La precariedad laboral. ¿Qué es la precariedad laboral? Pues ahora que estamos en la universidad, en un sitio como este, mi primo recientemente terminó la ingeniería de telecomunicaciones y está trabajando solo los fines de semana. ¿Vosotros creéis que así se puede tener un proyecto de vida? ¿Creéis que así se puede pensar en casarse, en tener hijos? Yo creo que no, eso es la precariedad, y por eso nosotros lo que proponemos es un complemento salarial garantizado, es decir, una transferencia en tu declaración de la renta, que el Estado te haga una transferencia al final en la declaración de la renta para llegar a un cierto nivel de renta, y que puedas tener realmente un nivel de vida adecuado, y que puedas tener un proyecto de vida. Esto funciona en Reino Unido, funciona en Estados Unidos, funciona en Noruega, y esto lo admiten tanto partidos de izquierdas como partidos de derechas. ¿Por qué no puede funcionar? ¿Por qué no puede funcionar en España? Pero el mercado laboral español tiene otras deficiencias, ¿no? Antes decía Ramón que había 3.800.000 parados. Sí, eso es lo que está registrado en el INEM, pero hay otra medida para medir el paro, que es la que se utiliza y está homologada en toda Europa, que es la encuesta de población activa. La encuesta de población activa nos dice que hay 5 millones de parados en España. ¿Por qué esa diferencia de 1 millón de parados entre una y otra? Porque hay 1 millón, sí, la última nos dice eso, hay un millón de personas
que ya ni se registran en el INEM. Porque están tan desmotivadas, están ya tan hastiadas y ya consideran que es imposible encontrar trabajo que ya ni se inscriben en el INEM. Para eso tenemos que acabar con el paro de larga duración, hay que reformar el INEM porque se ve que no funciona, hay que hacer unos cheques de formación para que realmente se puedan formar los parados donde realmente quieran y, por supuesto, y como decían los compañeros, hay que cambiar el modelo productivo. Y para eso solo hay dos maneras, con educación y cambiando las instituciones. Por eso en educación nosotros proponemos un pacto nacional por la educación, para que no podamos estar cambiando con reforma y contrarreforma según quién viene en el gobierno. Y en las instituciones también hay que acabar con el capitalismo de amiguetes. Aquí en España se llevan los contratos los del palco del Bernabéu, los que tienen más amigos, y eso se tiene que acabar. Gracias. Les vamos a dar un minuto como máximo a cada uno como turno de réplica. Sí, la verdad es que lo bueno que tiene hablar el primero es que te reparte todo el mundo. Y luego, Y repartido a todos. Pero en fin, yo solo quiero decir dos cosas. La primera, qué fácil, empezando después de oír a Rodrigo, qué fácil es dar lecciones cuando no se ha gestionado nunca nada, ¿verdad? Eso, uno cuando no ha gestionado nunca nada reparte, ofrece, tiene soluciones para todo. Lo que pasa es que cuando hablamos que no les vale a Ciudadanos ni el modelo de Zapatero ni el modelo de Rajoy, lo que tenemos ya claro es que el modelo que les valía o les vale es el del señor Sánchez, que es el que firmaron durante estos 4 meses. Porque vosotros le dijisteis que no al rey. Pero si vosotros no, le dijisteis que no al rey, Ramón. El modelo que le vale a Ciudadanos es el modelo del señor Sánchez. Ni respetáis a... Bueno, si me dejas. Vale. Y yo también quería decir que, bueno, aquí el gran balance socialista, después de lo que hemos oído, solo hay uno. Yo creo que la mayor preocupación que tienen los españoles, y cada vez que hay una estadística se sabe, es el empleo o el desempleo, ¿no? Es lo que más les preocupa. Yo creo que el gran balance socialista siempre ha sido el mismo, y es el paro. Y no hay que, a lo mejor, ni dar cifras ni de EPA, ni de población activa, ni nada. Simplemente todos sabemos quién genera paro en este país y quién al final crea empleo, y quién ha hecho de la recesión su forma de entender la política y quién le ha hecho la recuperación. Yo lo que tengo claro es que solo un dato, que en el último año han encontrado empleo 45.000 jóvenes menores de 25 años. Con eso digo. Segundo turno. Quien quiera, no hace falta que sea Óscar Galeano obligatoriamente. Pues ahora tú, Óscar. Seguimos así y luego ya hacemos la diferencia. Vamos a hacer esto ágil, que también lo agradecerán los espectadores. Vale, bueno, pues me queda otra vez aquí la interpelación a Ramón, a mi amigo Ramón, que le voy a hacer una pregunta concreta. ¿En qué nivel, parece la canción, en qué momento se consiguió el mayor nivel de desempleo en este país? Fíjate, con un gobierno de Zapatero. Fíjate qué cosas. Lo que pasa es que a base de decir un mantra, el Partido Popular mete ahí su estribillo y dice que todos sabemos, se apropia de la mayor parte de la sociedad, pero qué casualidad, o no tan casualidad, pero bueno, eran unos momentos de economía. Y por cierto, lo que sí, siempre en tema laboral, a mí hay una cosa que siempre me hace mucha, entre comillas, gracia, pero no tiene ninguna, y es que cuando se crecía a niveles del 4, del 5% y se generaba un empleo, como bien decía Pedro Arrojo, a niveles, pues que eso era una burbuja inmobiliaria, crediticia, etcétera, no había prácticamente nadie, ni ningún nuevo partido que propusiera que aquello era un mal modelo laboral. Y además luego hablaban de las rigideces de nuestro mercado de trabajo, cuando ha sido el modelo laboral más elástico que se ha podido conocer en Europa. Cuando hemos crecido mucho, crecía de una manera desbocada, y cuando llega una recesión, impedimentos al despido no hay ninguno, con lo cual, un mercado rígido en absoluto. Respecto del modelo de sociedad norteamericana, para traerlo aquí también, Pedro, tengamos cuidado con el modelo norteamericano, que las cifras que nos dibuja el modelo norteamericano y las políticas que han desarrollado allí, por cierto, políticas demócratas, no voy a decir que hayan sido tampoco políticas ha consumido su tiempo, no reflejan la realidad de un país que tiene unos índices de desigualdad tremendos. A ver, yo telegrama. Fiscalidad expansiva,
Reestructuración de la deuda, habrá que pelearla, pero ya no estamos solos, no es Grecia aislada, es prácticamente en estos momentos sería Italia. No saques Nos unimos con cifras. No saques muchas cifras. No, que Sí, no tengo ningún no, inconveniente. no, O sea, bueno, por favor, me dejéis hablar. Pero perdona. Descuenta, Señora para el Rojo, cronómetro cuando eso, Perdona, pues se ponen muy nerviosos. No, hombre, que ha sido... No sé por qué. No, No, si ni- la- no si sé lo por qué puedes están sacar tan todo lo que nerviosos. quieras. si la cabra tira al monte. Señora Rojo, venga. La cabra A ver. tira al monte. Tranquilidad. Que si no vamos a hacer esto interminable, Reestructuración de la deuda y por tanto lo que ya se empieza a aceptar en Europa, que es que la reducción del déficit tiene que hacerse pero más lentamente, lo cual nos libera lo que está en la memoria económica, leerosla. Lucha directa contra la elusión y la evasión fiscal y los paraísos fiscales, reversión de los recortes, eso es luchar contra la crisis económica, y nuevo modelo energético basado en energías verdes. Señor Gómez. Bueno, a nosotros desde Ciudadanos lo que nos gustaría es bajar los impuestos a la clase media y trabajadora. Pero nosotros no podemos vender humo y ahora mismo las cifras de déficit que tiene España y las de la deuda, que es estratosférica, pues no nos lo permiten en estos momentos. Nosotros nos comprometemos a bajar los impuestos en la segunda mitad de la legislatura, pero ahora somos conscientes de la situación y no podemos vender humo como hacen otros países, otros partidos. Lo que sí que proponemos es una lucha firme y decidida contra el fraude fiscal y, por supuesto, evitar cualquier tipo de amnistía que han hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que no se nos olvide. Y en los paraísos fiscales, en la lista de paraísos fiscales, el Partido Socialista también incluyó a algún paraíso fiscal. Y en cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, mirar si nuestros expertos son buenos, que nuestro experto economista de inspector de Hacienda contra la lucha del fraude fiscal, pues lo menciona el señor de Izquierda Unida en sus intervenciones. O sea, que no seremos tan... Que escribe tan libros, malos. entonces tiene su acogimiento. Claro, pero luego dicen que somos... y ya no algo así. Vamos a por con el segundo bloque, es asuntos sociales y transparencia. Abre el primer turno, Partido Socialista, Óscar Galeano. Sí, yo tengo aquí una pequeña... ¿Puedo gastar un minuto antes de los 5? Es que se me... Bueno, Esto no es serio, hablar. no es serio. simplemente... Eso no contabiliza la baraja. Sí. Bueno, Así lo que yo creo, luego lo comentaré si no ha habido alguna interpelación, porque se me ha quedado una cosa muy importante en el tintero. No sé si es una señal, pero que nosotros empecemos el debate en materia social por algo es. No sé si ha sido las casualidades, pero lógicamente el Partido Socialista es aquel partido que en su bandera, digamos, lleva pues el bienestar social y la lucha por la igualdad y por la justicia social. Y aquí quiero hacer simplemente quizás un esquema de 3 puntos. Primer punto, memoria. Las sociedades de hoy en día creo que olvidan muy pronto y es labor de un socialista como yo, bastante joven comparado con otros, mayor también respecto de otros, recordar la labor que han hecho aquí cientos y miles de compañeros socialistas en condiciones seguramente mucho peores que las que vivimos en la actualidad, para disfrutar luego yo de unas becas y de unas políticas sanitarias en los años 80 y los años 90 que muchos que nos han antecedido pusieron en marcha y que quizás los libros de historia tratan mejor y con más perspectiva histórica que los propios ciudadanos muchas veces, o determinadas, sobre todo formaciones que se tildan de ser formaciones socialdemócratas. Traer a colación la política social que hicieron presidentes como Felipe González con la universalización y puesta en funcionamiento de un Estado social aquí en España, y el orgullo que puedo tener de que un presidente como José Luis Rodríguez Zapatero llevara a cabo unas políticas sociales hasta entonces no vistas, no solamente ya en España, sino incluso en gran parte de Europa. Esa Europa de la que muchas veces vamos a la cola en cuanto a políticas y en cuanto a proyectos, nos ha seguido en muchos casos en muchas de las leyes que este partido promulgó, mientras otros se manifestaban de forma en ocasiones radical en las calles
contraviniendo políticas en materias de igualdad de género, en materia de violencia machista, en materia de matrimonio de personas del mismo sexo, en materia de leyes de plazos sobre el aborto, que luego además la sociedad ha aceptado con total normalidad, como la ley antitabaco, me viene también a la cabeza, o la ley de dependencia. Y todas esas políticas las quiero poner en valor hoy en día aquí, para darles el grado de orgullo que representa para este partido. Frente a esto, lo que nos encontramos es una política del Partido Popular completamente reaccionaria en esta materia social. Y una política reaccionaria que no lo dice el Partido Socialista, ni lo va a decir seguramente luego Pedro Barrojo, simplemente, o sea, únicamente. Lo dicen los organismos internacionales y lo dicen organismos tampoco sospechosos de ser socialistas como la Fundación BBVA, y lo dicen las cifras de Eurostat, y lo dicen los informes de Save the Children, y lo dicen los informes de UNICEF. La situación de pobreza infantil en este país, por ejemplo, es alarmante. Estamos en el top 5, pero por abajo, de la política europea y de la política de la OCDE. Las políticas de recortes en materia social, en materia de educación y de sanidad, las cifra la Fundación BBVA en unos 10.000 millones en este conjunto de la legislatura. Los ajustes han sido para aquellos que más se beneficiaban de esas políticas sociales. El quebranto de la política de dependencia ha sido total. Lógicamente ligado todo esto que estoy enumerando con aquellas políticas que vienen dadas por ese ajuste que han tenido que hacer las autonomías y que no ha hecho la administración del Estado. Y en tercer lugar, frente a esta situación de cierta desesperanza para muchas familias, para muchos niños, para muchas personas desempleadas, el mensaje del Partido Socialista es muy directo: una ley de emergencia social, y una serie de proyectos como es el establecimiento de un ingreso mínimo vital, como es prolongar el subsidio de desempleo que ha visto recortado el mandato de Rajoy, como es proporcionar un subsidio de desempleo para aquellas personas mayores de 52 años. Por cierto, todas estas medidas deberían ya estar en práctica y no tendríamos que hablar de ellas, y podrían estar en práctica sencillamente con el voto de otras formaciones que vetaron a aquellos que ni tan siquiera venían de su lado. Esas medidas se recogían en un pacto que era motivo de puesta en práctica de forma inmediata y que hubieran puesto en el sistema posiblemente en torno a 10.000 millones de euros para acabar con estos niveles de injusticia y de desigualdad. Pero primaron más, posiblemente, intereses personales, intereses partidistas, que el interés último de estas familias, de estos desempleados, de estos niños. Tiempo. Gracias. Agilidad de quien quiera. No hace falta ni que sea del nuevo Partido Popular, ni señor Arrojo, de Unidos Podemos. Si mantenemos el turno, supongo que me toca a mí. Sí, por eso, si cambiamos el orden Bien, es para pues, que esto te... Bueno, yo diría que señor Arrojo. la clave yo creo de esta legislatura es construir un gobierno, y quiero mirar para adelante, dejar de mirar para detrás, que en muchas cosas de las que dices estamos de acuerdo, lo reconocemos, nos enorgullecemos de la historia, de muchas tradiciones emancipatorias entre las que está la socialdemocracia y punto, pero ahora miramos para adelante, ¿no? Piso de algún compañero tuyo que también necesita, dejas? o que es un debate antiguo, quiero decir. Sí. Pero hombre, yo no te andaba a picar con... entonces, lo que digo, mirando hacia adelante, yo creo que hay una clave en esta legislatura que entra. La gente espera, y no solo los votantes nuestros, sino también los del Partido Socialista y buena parte a lo mejor de otros, espera que la siguiente legislatura sea una legislatura que permita revertir las políticas de austeridad. Porque han sido injustas y además ineficaces en la superación de la crisis. Entonces yo creo que ese es un objetivo claro. Nosotros hemos cuantificado económicamente 25.000 millones de inversión, que se dice de dónde salen, que se dice a dónde van, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con todo lo que con toda probabilidad nos pondríamos de acuerdo, como mínimo, con el Partido Socialista, ¿no? En materia de sanidad, en materia de salud, en un montón de cuestiones en las que podríamos estar de acuerdo. La emergencia social tiene que ver con eso, por eso es la primera ley que se presentó ya el mismo día que hicimos el plenario ese famoso en donde se habló más de las rastas y de no sé qué, bueno, pues se firmó ya todos los diputados de Podemos la ley 25 de emergencia social, en donde se suprime por ley, se dan alternativas, pues la cuestión de la vivienda, de sacar a una familia de la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, cuestiones que son ya de consenso social
a raíz de la tremenda pelea, y no me la asigno a Podemos ni a ningún partido, en gran medida del 15M y en gran medida de las mareas. Sobre esa base, la cuestión era el tema asuntos era, sociales asuntos y transparencia. Y la transparencia, que era el otro capítulo, es fundamental. Estamos obviamente ya saturados de corrupción. Más de 1000 casos de políticos que están inmersos en casos de corrupción. Afortunadamente no hay vidas de por medio, pero esto se empieza a parecer a México. Empieza a ser una cosa escandalosa, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos, los partidos, la vida pública tiene que transparentizarse, pero los corruptores también. Cuando hay un corrupto, hay un corruptor que pone el dinero. Y entonces ya vale de secretismos con los paraísos fiscales. Ya vale con la reserva a la información del sistema financiero. O sea, se conoce hasta el último euro que cobramos de una nómina, pero no podemos tener conocimiento de las transacciones financieras oscuras que hacen los grandes bancos, eludiendo al fisco y llevando capitales de luego resulta que son políticos o no políticos, pero colaborando con la delincuencia de una manera organizada, y a esos no se les persigue. Entonces yo creo que va siendo hora de hablar claro. Igual que el 15M en un momento determinado dijo el rey está desnudo y se atrevió a decirlo, pues sí señores, aquí la gran banca que tiene oficinas en paraísos fiscales las tiene porque está operando como colaborador necesario de la elusión y la evasión de capitales y de la evasión de impuestos. Y entonces hay que dar transparencia al mundo financiero. Nos ponen muchos límites desde la propia Unión Europea y desde el orden neoliberal que impera a nivel mundial, pero bien habrá que pelearlo. Si no lo empezamos a pelear, ¿cuándo lo conseguiremos? Luego, no vale complacencia ninguna. Si en un momento determinado hay paraísos fiscales dentro de Europa, Luxemburgo, Andorra, que no tienen la bomba atómica, la City londinense, condición para que no haya Brexit, que la City siga siendo un paraíso fiscal. Pero qué desvergüenza. ¿Y cómo no clamamos todos los partidos frente a todo eso de manera intransigente y perseverante hasta que esto cambie? Yo creo que ahí es la gran clave. Vamos a avanzar sin duda mucho. Ya estamos avanzando en transparencia en las instituciones públicas y en los partidos. ¡Qué remedio! Si no, la cara de vergüenza se caería de todo el mundo. Pero ¿y qué pasa con los corruptores? Ahí no nos atrevemos. Porque ahí el orden neoliberal dice desregulación y secreto financiero. Ya vale de bromas. Siguiente. Señor Gómez. No, Pedro, me gusta que digáis que tenéis una memoria económica. Nosotros también tenemos una y se puede consultar, se puede analizar, pero claro, es que el papel lo aguanta todo. Y claro, y tú sobre el papel puedes poner unas cuentas que sí, que cuadren, pero claro, bajo unos supuestos que son imposibles, con unos crecimienos que no se han dado ni en los mejores años de la burbuja inmobiliaria, y esperemos que no volvamos a la burbuja inmobiliaria, porque luego es lo que nos ha pasado, con unos condicionantes que vosotros esperáis que Europa te refinancie la deuda a unos años porque vosotros lo pensáis, y porque a unos tipos de interés que son los que porque vosotros lo valéis, ¿no? Como dice. Y con esos supuestos pues no son posibles. Así le ha pasado a Grecia, si ese es el problema. Sí, dale. Porque ese es el problema, porque crea frustración, porque yo puedo prometer aquí de todo, pero eso crea frustración y le está pasando a los griegos, y hay que decirlo. O sea, que en Grecia también prometieron de todo. ¿Y qué ha pasado con las pensiones? Oye, Italia está ampliando su periodo de déficit, y no pasa nada. Pero Francia, pero estamos en Portugal, claro, y nosotros también ya no estamos solos. Nosotros también decimos que hay que dar 2 años, pero lo decimos haciendo unas reformas y con unos supuestos, no incrementando la deuda como vosotros prometéis o consideráis que hay que hacer, que eso es imposible que nosotros la reducimos, pero más despacio. Bueno. Y está bien en este bloque, aunque pueda parecer al principio que no tiene nada que ver el tema de transparencia y los derechos sociales, que no tenga mucho que ver, pero sí que tiene que ver, en el sentido de que
de que con todo lo que se calcula, diferentes organismos que han calculado que se nos ha ido en la corrupción, unos 8.000 millones de euros, 80.000. 8.000 millones de euros. Más. Bueno, más, Hay eso diferencia, directamente. Luego, si calculas lo que hemos perdido 80.000. bueno, da igual, más. Con todo eso hubiésemos, más a mi favor, hubiésemos evitado todos los recortes en sanidad y en educación que se han hecho. Por eso yo creo que está bien traído el tema de los derechos sociales y el tema de la transparencia. Se hizo una ley de transparencia, el Partido Popular a bombo y platillo se hizo una ley de transparencia, pero que se ha visto que no funciona, que una transparencia que es tan complicada entrar que al final no sirve para nada porque no es operativo. Ni es operativo y tanto es así que no quieren cumplir con la ley de transparencia, que es que después de varios años el reglamento que tenían que haber hecho de transparencia aún no lo han hecho. O sea, esa es la voluntad del Partido Popular en la transparencia y que es un elemento fundamental el de la transparencia para la lucha contra la corrupción, porque está claro que si nosotros podemos ver a quién se le dan los contratos, por qué se les dan y quién empujaba en esos contratos, pues es más difícil que haya chanchullos y que se den esos contratos bajo mano. O sea que no es ninguna tontería y no es baladí el tema de la transparencia. Y para nosotros los derechos sociales para ciudadanos son fundamentales y tanto es así que queremos que los derechos sociales estén recogidos en nuestra Constitución como derechos fundamentales, porque ahora mismo hay derechos... Consumido su tiempo. Vale. Lo siento, señor Gómez. Nada, y simplemente que tengan un adecuado presupuesto. Gracias. Muy bien. Señor Moreno, concluye con el bloque. A ver, esto no es un bloque, esto es un continente. Claro que hemos estado aquí abriendo el abanico, uno ya no sabe por dónde empezar. Bueno, voy a intentar algunas pinceladas sobre algunas cosas que creo que son interesantes. Hombre, lo que no me gustaría es entrar escuchando a Óscar, en fin, ese dramatismo socialista que pone siempre en todas las intervenciones, o sea, hablando de la política reaccionaria del Partido Popular. Bueno, estamos en el año 2016, yo creo que hasta ese lenguaje es antiguo. O sea, yo ahí ya no me gusta entrar. Es verdad que aquí hay gente que lo sigue pasando mal, que es verdad, que hay pobreza, que hay niños que lo siguen pasando mal, que hay familias que lo están pasando mal, que hay parados. Claro que lo sabemos. O sea, aquí no va descubierto el Partido Socialista la pólvora. O sea, eso lo sabemos. No, lo que tenemos es que crear entre todos las condiciones necesarias para cómo mejorar esa situación. Pero para mejorar esa situación hay que empezar por pagar lo que se debe. Y aquí se debía hasta de callar alguno, todo lo que se debía. Porque mientras no se paga, esto es como una familia, mientras no se paga tú no te puedes meter enfrascarte en otras cosas. Y esa es la realidad. Entonces, claro, queremos llegar a apostar por las pensiones, por la familia, por la infancia, por la sanidad, por la educación, por unas cuantas cosas, pero todo eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. ¿Y sabes cuál es la única manera de que eso cada vez cueste menos dinero? Que cada vez en este país haya más empleo. Esa es la solución. Porque cuanto más empleo haya, al final, más la gente tiene que aportar al Estado, más dinero hay en ingresos, más se puede repartir, más se puede llegar a todas estas necesidades. Empleo, y por eso, pero no en régimen de esclavitud, pues. Vamos a estar en régimen de Si esclavitud. soy capaz de seguir. Perdón. Sí, porque a veces pedimos a los demás lo que no somos capaces de hacer. Pero bueno, a mí me gustaría recordar que el Partido Popular sigue apostando por la sanidad universal, gratuita y pública. Eso que quede claro, porque claro, estamos en los mantras de que aquí poco menos que los demás siempre estamos apostando por lo privado y no sé cuántas cosas. No, absolutamente no. Es más, hay 800.000 tarjetas sanitarias más que el año 2012. Y lo que tenemos claro es que hay que seguir apostando por la sanidad pública, igual que por la educación pública. Pero hay otro tema que a mí me gustaría también destacar y es el tema de las pensiones. Eso sí que es un mantra, porque yo me acuerdo hace años que decía el Partido Socialista, el día que llegue el Partido Popular al gobierno se han acabado las pensiones en este país. Bueno, pues lo que sí sabemos es que cuando llegó el Partido Socialista al gobierno, las pensiones las congeló. Y otros las hemos incrementado. Y no solo se han incrementado, sino que se han incrementado por ley, como ha ocurrido durante esta legislatura. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, claro que tenemos que hacer propuestas en muchas cosas, y por eso hablábamos de la familia y de la infancia y eso.
Pero ya por acabar, y no me gustaría acabar sin hablar un poco del tema de la transparencia, la corrupción, que va todo va en la misma medida. Yo soy de los que cree de verdad que los partidos políticos no son corruptos. Lo que son corruptos son las personas. Son las personas. O sea, y no solo hay corruptos en la política, es que hay corruptos en la sociedad. Con lo cual, no hagamos de esto un mantra de que todo el que está dedicado a la política, todo el que está en una institución, todas las instituciones, todos los partidos políticos, todos los empresarios, son todos corruptos. No es verdad. Yo defenderé como el que más siempre a los políticos, porque hay millones de políticos en este país que son honrados, honestos, que nadie les puede decir absolutamente nada. ¿Cuántos concejales hay en los pueblos pequeños que no cobran un solo euro y dedican todo el tiempo que pueden a su municipio, a sus ciudadanos? Y no son corruptos. Yo por eso creo que las personas, cada uno en su ámbito, hay corrupción en la política, hay corrupción en la medicina, hay corrupción en la abogacía, hay corrupción hasta en la hostelería, en cualquier sitio hay corruptos, pero no por eso todos esos ámbitos son corruptos. Entonces, seamos templados a la hora de hablar y no creemos una tensión que verdaderamente no hay. ¿Que hay un problema? Claro que hay un problema. ¿Y que tenemos que ir a por esa gente corrupta? Claro que tenemos que ir, y con todo el peso de la ley, porque a mí, particularmente cuando hay un caso de corrupción de alguna persona de mi partido, a mí me da asco, me da vergüenza. Porque encima el que tiene que dar la explicación soy yo, no el corrupto. La tengo que dar yo, que no lo soy. Entonces, y yo me pongo en primera persona, pero os pongo a los demás, porque en todos los partidos ha ocurrido algo, y no tenemos que ser nosotros, los que no estamos metidos en ese lío, los que tenemos que al final dar las explicaciones por los que han sido unos sinvergüenzas. Y por tanto deben de situar la primacía de la educación pública en el puesto de mando, lo cual no implica que luego cada cual será libre de tener la educación privada que quiera pagándosela, pero yo creo que aquí hemos escorado por la fuerza de las entidades que respaldan a la educación privada, pues un modelo progresivamente cada vez más privatizado y con la enseñanza pública cada vez más degradada. Yo creo que ahí entramos desde en general las fuerzas de progreso en un acuerdo bastante claro de ir a un esfuerzo, y yo no me duelen prendas en decirlo claramente. A mí me parece que Gabilondo hizo un buen esfuerzo práctico, real, por hacer eso, decidir llegar a un acuerdo, pero desde principios que pueden ser compartidos, que son compartidos en Finlandia, que son compartidos en Francia. No solo allí se han llegado a acuerdos educativos, se han llegado a acuerdos con principios republicanos, acuerdos con principios igualitarios, en donde la libertad de la enseñanza, como la libertad religiosa, como otras libertades, son muy propias, pero cada cual se la paga, se la busca, ¿no? Igual que cada uno puede ir a un médico privado, pero garantizando para todos una buena salud pública y una buena sanidad pública. Entonces yo creo que ahí tenemos un enorme espacio, y lo que tenemos que tener es la capacidad de diálogo luego, porque yo creo que en sectores de la derecha, sobre todo en los sectores menos neoliberales y más cercanos a lo que sería un liberalismo histórico con valores humanos, ¿no?, pues hay posibilidades de hacer entender lo que está entendido en otros sitios, lo que está entendido, repito, en países que luego nombramos sistemáticamente como referenciales para tomar una educación, una reforma educativa razonable y consensuada, pero que defiende intereses de todos, no de los más ricos o no de determinados sectores más poderosos. Yo creo que esa es la clave. Y por lo demás, pues en el tema económico de la cultura, pues ya se dice 1000 veces, la cultura es rebelde. Pero a quien le moleste pues es simplemente que no está atento a la crítica, ¿no? Y por tanto castigar a la bestial que ha supuesto un descalabro, no solo para la industria cultural, sino para la creatividad de este país, a mí me parece una cosa vergonzosa, que cuanto antes podamos quitarnos de encima mejor. Bien. Paso palabra. En materia educativa, lo comentaba Pedro, creo que se anteponen, son totalmente opuestos dos modelos. El modelo, lo ha dicho, de Ángel Gabilondo, que consigue un amplio grado de consenso en su propuesta educativa, no solamente ya de las formaciones políticas, sino de los actores educativos, de los actores de padres, de asociaciones de padres, de alumnos, etcétera, etcétera, y que al final yo creo que la única pata que se descolgó de ese banco fue la del Partido Popular, pues por determinadas presiones, no sabemos o bien sabemos de qué tipo, pero que eso se contradice mucho con la política
seguida por la administración de Rajoy, del ministro Wert, que consiguió algo también espléndido en la historia de España, que es poner de acuerdo a prácticamente la totalidad de la gente en contra suya. O sea, quiero decir, se puso de acuerdo la comunidad educativa, los padres, los alumnos, el resto de formaciones políticas, con lo cual, en la génesis de la ley, de una y de otra, yo creo que hay una clara diferencia. Y bajo este prisma de la apuesta, que además la considero necesaria desde el punto de vista, como hemos dicho anteriormente, la educación, no solamente ya para la formación de las personas, sino para ser la base de ese cambio de modelo productivo, un ejemplo de lo que queremos hacer está ya puesto en práctica aquí en Aragón, donde la política socialdemócrata que desarrolla el gobierno de Javier Lambán lo que hace es decirnos los números que Aragón en este año 2016, los presupuestos de este año 2016 son los que más aumentan su partida en materia educativa, y que además la consejera Maite Pérez busca un nivel de consenso en cuanto a política autonómica que ojalá luego se pueda trasladar al ámbito nacional, y medidas como el aumento de la ratio de escolarización en núcleos rurales, medidas como pueden ser, por ejemplo, la disminución de los importes de los másteres, políticas como es el aumento en cuanto a la reducción en cifras de número de alumnos en las... Ya estoy. Muy breve. En las clases, etcétera. Ahora bien, para pactar un modelo educativo, lo que quiero yo decirle a la sociedad es que deberemos eliminar los vetos, Pedro, los vetos que hemos manifestado en otros momentos durante estos 5 meses. Y esos vetos quiere decir que tenemos que pactar con el que tenemos al otro lado, no solamente con nosotros, que posiblemente sea más fácil. Tendremos que traspasar y hacer acuerdos transversales y creernos realmente esa voluntad de pacto. Desde Ciudadanos a lo que apostamos decididamente es por un pacto nacional por la educación. Así presentamos en el Congreso la creación de una comisión específica para llegar a ese pacto. Salió adelante esa comisión. Yo creo que ya vale de reformas y de contrarreformas educativas. Tenemos que tener una educación para una generación vista, una educación pública y de calidad que conjugue la igualdad de oportunidades y la calidad en cuanto al tema que estamos aquí en la universidad. Como digo, tenemos que apostar por la igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga derecho al acceso a la universidad independientemente de la renta de sus padres. Hay que apostar decididamente por las becas y aumentar y bajar las tasas universitarias. Nosotros apostamos por la bajada de tasas universitarias, pero también independientemente del lugar en el que residan, por lo que hay que hacer becas de comedor y becas para distancia, y el IVA cultural bajaremos al 10% el IVA. Si antes hablábamos de que lo importante era el empleo, yo creo que lo segundo más importante en este país es la educación, si no a la par que el empleo. Yo lo que sí quiero decir es que estamos de acuerdo con que queremos un pacto nacional para la educación. Lo que no puede ser es que solo haya consenso cuando la propuesta la hace el Partido Socialista. Ya sabemos lo que nos ha llevado a la LOCSE, a los datos que hemos tenido durante estos años, y desde luego no queremos eso. Queremos un acuerdo de todos los partidos para llegar a sacar una ley que sea muy buena para los jóvenes. Por eso apoyamos la formación profesional dual, la libertad de elección de las familias para elegir los centros escolares, la educación pública, incluida la concertada, y queremos, por supuesto, incrementar las becas, porque estamos convencidos de que no puede haber un solo joven en este país que por tema de dinero no pueda estudiar. Más telegráfico. Modelo territorial. Nuestro modelo territorial se basa en 3 niveles administrativos, que es el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Nosotros apostamos por la eliminación de las diputaciones provinciales, que ya se ha visto para qué han servido en Castellón, en Valencia, en Ourense, que solo ha servido como chiringuito entre los partidos y para colocar enchufados. Recientemente salía un informe de una fundación Hay Derecho, que decía que la eliminación de las diputaciones, manteniendo los servicios para los pueblos, supondría un ahorro de 1.200 millones de euros. Si supones ese ahorro manteniendo los servicios para los pueblos, ¿por qué no se quieren eliminar las diputaciones? Pues muy sencillo, porque los partidos, y ahí tanto Partido Popular como Partido Socialista como otros partidos minoritarios, las han utilizado para allí a colocar a los suyos. Los han utilizado como nido de clientelismo y de enchufismo, y por eso lo defienden, no hay más. O sea, los pueblos se están muriendo
Y la gente, en vez de los políticos que tenemos, en vez de poner guardias civiles, en vez de poner médicos en los pueblos, en vez de poner profesores, ¿qué ponemos? Presidente de Diputación, vicepresidentes de Diputaciones, y aquí en Aragón, comarcas. 800 consejeros comarcales, 32 presidentes de comarca, no sé cuántos vicepresidentes, porque hay comarcas que tienen varios vicepresidentes, con unos sueldos bastante altos. Vamos a eliminar toda esa burbuja política que no ha servido para nada, que lo único que nos aporta es grasa, y vamos a aportar servicio realmente al ciudadano, que es lo que importa. Muchas gracias. Señora Rojo. Vale. Yo el tema Muy breve, clave en minuto. este tema, ya sabéis, desde Podemos insistimos en que hay que recuperar, hay que rehacer la ilusión por este país de países. Creemos que es una cosa, no es una cosa que nos inventamos, que es un país de países, pero eso no es una deshonra, es una riqueza. Y que entre varios están unidos si las partes quieren. Dos no viven juntos si uno no quiere, aunque esté proscrito el divorcio. Luego, por tanto, ahí el derecho a decidir hay que darle entrada, hay que abrirse al derecho a decidir, y nosotros estamos por la unidad de este país, pero por una unidad democrática, votada en las urnas, aceptada por las distintas partes. Y lo que podemos decir es que afortunadamente en Comú Podem, por ejemplo en Cataluña, existe con esta oferta y le dobla el pulso a los nacionalistas independentistas. Afortunadamente deberíamos de alegrarnos no solo los de Podemos, sino debería entusiasmarse todas las fuerzas que están por la unidad de este país. Dicho eso, yo diría enfatizar en los otros niveles. Municipalismo democrático, acabar con la anorexización financiera de los ayuntamientos y la privatización forzada de sus servicios, y fortalecimiento democrático y participativo de las comarcas. No estoy de acuerdo en que se disuelvan progresivamente las diputaciones provinciales, no tenemos tiempo, de verdad. pero las comarcas son fundamentales para darles capacidad territorial a servicios y capacidades que los municipios aisladamente tienen más dificultades. Señor Galeano, señor Moreno, casi a modo de titular, ¿eh? Pues el Partido Socialista defiende aquellas instituciones que consideramos útiles para la ciudadanía, y en la medida en que esas instituciones, que son las diputaciones provinciales o que pueden ser las comarcas, de las cuales yo conozco trabajadores y muy orgullosas ellas que están de prestar los servicios que están y sean útiles a la ciudadanía, tendrán una vigencia completa. Y habrá que revisarlas, por supuesto, como habrá que revisar también el modelo territorial de esta Constitución, que desde el Partido Socialista ya en la Declaración de Granada del año 2013 propuso un modelo intermedio entre lo que es el rupturismo y el independentismo y el inmovilismo, un modelo federal. Cuando los legisladores constituyentes establecieron este marco autonómico, ni tan siquiera estaban configuradas las autonomías. Consideramos que el federalismo es lo que mejor se adapta a la diversidad cultural y política de este país. Señor Moreno, muy breve. A ver si soy capaz. En cuanto, como han abierto el tema de las diputaciones, hombre, yo lo que tengo claro es que el Partido Popular apuesta decididamente por mantener las diputaciones, eso que no le quepa a nadie la menor duda. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que aquellos que están en contra de las diputaciones tengan diputados provinciales en estos momentos dentro de las diputaciones provinciales. Porque no pero somos, bueno, no somos no se interrumpa porque no tenemos pues, tiempo, ¿eh? En fin, a mí, Señor a mí Moreno. me parece una incongruencia. Eso para empezar. Y luego, segundo, pues bueno, en cuanto a la unidad de España, yo lo que creo es que en estos momentos algunos, desde luego, no apostamos de ninguna manera porque bueno, pues unos puedan decidir por todos, sino que lo que tenga que ocurrir lo decidiremos absolutamente todos, porque todos los ciudadanos somos libres y iguales. Sí, claro. Perdón, ya que, como he escogido yo la vez, me ponías como ejemplo el sistema, Sí, por favor. el sistema educativo de Finlandia. Finlandia tiene el cheque escolar. Aquí lo pondríamos también como para rojo. Vamos a ver, yo lo he puesto en genérico, no estoy diciendo que hagamos la ley finlandesa y nos la traigamos, habrá que adecuarla. Sí, hombre, claro, yo no digo, no estoy ahora ni conozco la ley finlandesa concreta, lo que digo es que esos países en donde los colocamos como referencia de planes educativos estables y eficientes y eficaces, son planes educativos que se han cultivado pero que tienen valores en juego, en donde la enseñanza pública es una prioridad central de las políticas públicas. Eso es lo que quiero decir nada más. No digo que se haga la misma ley que allá, no lo sé, habría que mirar. Sí que estudió el sistema finlandés, y el sistema finlandés tiene la prioridad del sistema público, pero desde luego no le hace asco ni a la privada ni al cheque escolar, con lo cual una persona puede escoger y tiene libertad. Vamos a ver, que escoja
que escoja. Pero en principio yo personalmente creo que el que escoge un médico porque cree que es mejor, pues se lo paga, no pasa nada. Y yo, desde la función pública, hago todo lo posible porque el conjunto de la gente y el que no puede ir a un privado tenga un médico en principio tan bueno como ese y un hospital tan bueno como el hospital privado. Esa es mi función pública. Ahora, la de la MAF será la que sea, de hacer un estupendo hospital privado y tal, y que vaya, que se lo pague, punto, nada más. Muy sencillo. Sí, pero lamentablemente Sí. demasiado simple por ser sencillo. Vamos A ver, usted. En este país están más las rentas de capital, tributan poco y las de trabajo tributan mucho. Entonces, ¿cómo se va a crear empleo? Es si la pequeña y media empresa tributarán un poco menos y la SICAP 2.400 millones, que tributa un 1%, tributa muchísimo menos que ningún español de España. Esto se puede cambiar de alguna manera. Si quiere le contesto yo un poco. Es que además, como se me ha quedado antes en el tintero, pues me ha venido bien, no estaba preparado, pero aprovecho. No, que... Nosotros como Partido Socialista, en esta legislatura interruptus que ha habido, hemos sido el partido político que ha presentado la iniciativa en pleno en materia de lucha contra el fraude fiscal más completa y además la única en ese sentido, que ha sido apoyada por todos los partidos políticos aquí presentes, salvo el Partido Popular, estableciendo además, para más concreción, la petición de una subcomisión en materia de fraude fiscal y en materia de evasión fiscal. Incluso fíjese que yo, que soy miembro de la Comisión de Economía y de Hacienda, le puedo comentar un dato curioso, lo digo a título un poco también anecdótico, sin entrar en los compañeros de Ciudadanos y los compañeros de Podemos de la comisión. Presentó Podemos y también presentó Paco de la Torre una propuesta de lucha contra el fraude fiscal. Nosotros apoyamos esa propuesta, tanto Podemos, nosotros, Ciudadanos y viceversa. E incluso se dio el caso de que en la Comisión de Economía me pidieron, tanto unos como otros, que negociara yo una transaccional en donde recogiéramos las peticiones que había presentado la iniciativa Podemos y nosotros la completamos. Y en segundo lugar, que decías del tema de las rentas de capital y eso. Y la del trabajo es fundamental. En esa reforma fiscal precisamente se recoge que una de las medidas contundentes que establecía y estaban recogidas en el Pacto de Ciudadanos era tender a una igualdad de rentas, de tributación de las rentas de capital sobre las rentas del trabajo. No nos equivoquemos, eso sí, no conozco tu nombre, sí, está establecido en el pacto nuestro y en la propuesta nuestra que han votado todos ellos. No nos equivoquemos con una cosa de la SICAF. No nos equivoquemos con una cosa de la SICAF, porque esto puede dar lugar a soluciones equivocadas. La SICAF tiene la misma tributación cuando se realizan las plusvalías que tiene el señor Moreno, tiene el señor Arrojo, tengo yo, si tenemos un fondo de inversión. Otra cosa es que en el transcurso de la vida de la SICAF se deben tomar las medidas oportunas en materia de plusvalías, en materia de lucha, que no haya fraude con la SICAF. Y que no existan los famosos mariachis para que sea un tío el que domine la SICAF y 99 digan a los... Pero en ese tema están tomadas las medidas oportunas también en nuestro pacto. Sí, el tema con las... Perdona, Óscar, el tema con la SICAF, que han tenido muy mala fama, merecida, porque ha habido ahí mucho fraude, pero como dice Óscar, el fraude ha estado porque se pasó el control de la SICAF, se pasó de la agencia tributaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sí, lo hizo el PSOE y no se ha controlado. Pero realmente es una sociedad, como su nombre indica, de inversión colectiva, como un fondo de inversiones o como un plan de pensiones, sí, y al final, cuando tú rescatas esa SICAF, tributas como un plan de pensiones o como un fondo de inversiones. Entonces, el tema de la SICAF, lo que hay que hacer es controlarlas, que no haya fraude en la SICAF. Interna de la SICAF. Claro. Pero yo no puedo pagar un 15%, un 10%, un 20% y la SICAF. Eso es... No, pero es que igual que si usted tiene, sí, pero es igual que si usted tiene un fondo de inversión, si usted tiene un fondo de inversión, por ese fondo de inversión, Ibercaja o la sociedad o el Banco Santander tributa al 1% de los beneficios. Pues esto es lo mismo. Y cuando usted rescata ese fondo, usted se puede trasladar de fondo a fondo sin tener que tributar esa plusvalía. Pues esto es igual. Las SICAF funcionan igual. Entonces, el fraude está en cómo se montan las SICAF, no en el funcionamiento. Yo le digo a Hacienda, quiero pagar un 1% igual que la SICAF.
No, es que no funciona ni, es que no es igual, es que hasta que no lo rescatan. Es que aquí habría que hacer un curso de fiscalidad. Claro. Otra pregunta que quería hacer. Sí, El Partido Popular y el Partido Socialista os cargáis el artículo 135 de la Constitución. Primero prioridad a las cosas sociales y luego un poco de morir la deuda, ¿no? El artículo 103. Vamos a ver. La Constitución la votamos de todos. ¿Y por qué entre los dos partidos os habéis cargado un artículo? Bueno, yo le comento, el artículo 135 de la Constitución, el artículo 135 de la Constitución es un artículo que a base de trasladar a los medios de comunicación de una forma completamente errónea, se le ha dado una interpretación que aquí los juristas que estéis, no sé si alguien se ha leído el artículo 135 de la Constitución. ¿Tú qué me dices con la cabeza que sí? Yo también lo leo. Bueno, pues el artículo 135 de la Constitución, al margen de que nosotros consideremos que hace falta complementar esa literatura porque no se ha entendido bien, lo que dice es lo siguiente: la Unión Europea y nuestro propio ordenamiento jurídico, la primacía del pago de la deuda en los presupuestos estaba ya asumida. Y fíjese, aún le digo más, el artículo 135 de la Constitución, y aquí tengo un compañero de valores republicanos, supongo, Pedro, que la Constitución republicana de 1931 la tendrás como referente constitucional. Qué casualidad que el artículo 135 de la Constitución aparece también en unos términos similares de transcripción literal en la Constitución republicana de 1931. Pues eso quiere decir que habría que reformarla. Bueno, pues Es decir, que no hay dogma. pues Eso lo que no fue- dice, eso lo fue que no un dice, error, del que incluso vuestro secretario general se autocritica en público. Hacerlo claro, joder. Pedro, Hacerlo Pedro, claro, hablando de fue Pedro. un error a presiones insoportables del aparato europeo y del sistema pero si financiero. estaba ya en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues entonces no lo toquéis, dejadlo como No, estaba. pero tendréis que Y no vulnerar, os metáis en pero ese tendréis que jardín. derogar el artículo 135 y todo lo que hay detrás del artículo Pues nada, 135. mantenerlo ahí. Y no se establece en el artículo 135 que tenga que haber una política prioritaria de gasto, de cumplimiento de las deudas frente al otro. Yo no sé si aquella persona que asentía con la cabeza me puede confirmar esa lectura del artículo 135. Yo sí, Pero vamos, el circo mediático que hay en si torno. me perdonáis, por favor, no querría hablar de ninguna cuestión concreta ni técnica, pero sí querría hablar de cuestiones que tienen mucho que ver con el fondo de algo que parece que ha generado mucha ilusión y no hemos tenido tiempo de hablar de transparencia, que es la nueva moralidad pública, ¿no? Entonces, puesto que al PP, seguro que en algunos casos con razón, ya se le ha vapuleado lo suficiente, quiero hacer una breve referencia al resto de fuerzas políticas, en especial las emergentes, que como se ha dicho en esa mesa, aquel que no ha gestionado no puede tener nunca las manos manchadas de sangre ni de dinero, desde luego. Yo le diría al compañero y profesor Pedro Arrojo que es una lástima cómo se ha podido defraudar la ilusión de muchos votantes bien intencionados, de muchos simpatizantes bien intencionados, de Unidos Podemos o Podemos, del movimiento del ICM, de las mareas, un poco de esa nueva forma de hacer política, y lo digo por experiencia propia, por familiares directos míos, vástagos, hijos míos, que han visto que de repente, una vez llegados al gobierno, al poder, a la gestión y sometidos por lo tanto al escrutinio y a los focos de lo público, todo aquello que se preconizaba pues de alguna manera se ha visto matizado. Y hablaríamos de relaciones familiares, que está muy bien, y que es magnífico que las mujeres, los maridos, las parejas, los compañeros, las compañeras compartan cargos institucionales. Es magnífico, es legal y es correcto, pero no sé, yo creo que teniendo como tenéis 400.000 simpatizantes o militantes afiliados, seguro que tenéis un elenco, además con un gran porcentaje de intelectuales, de gente de la universidad, de estudiantes, de gente magnífica para poder ocupar puestos de responsabilidad, puestos de gestión, porque como bien decís y todos compartimos, hay cosas que además de ser legales y éticas tienen que ser estéticas. Y hombre, lo de los círculos, el marido alcalde, la mujer secretaria de portavoz de tal, el marido tal, la compañera también diputada, pues como que no queda bien, pero no me lo digas a mí, que se lo tenéis que explicar a mis hijos, que son los que están defraudados, se lo tenéis que explicar a mis hijos. Pero como no quería tampoco centrarme en Ciudadanos, en Unidos Podemos, porque no querría que pensara que nada particular contra ellos, hombre, yo a Ciudadanos le diría que está muy bien cuando habláis del tema fiscal y de la responsabilidad fiscal y tal, pero aunque ya lo habéis aparcado convenientemente y ha desaparecido el foco mediático, seguís teniendo un antiguo eurodiputado, que ya no lo es, que
continúa como asesor de vuestro grupo, que sí, que antes de pertenecer a Ciudadanos, pero que, y digo tempore, en su otra vida también tuvo problemas fiscales serios. Y digo, como hay que serlo y parecerlo, deberíais también de barrer un poco lo de casa, por no hablar de lo que ocurre aquí en Zaragoza, que todos los compañeros aquí diferentes lo conocen. Hablabas antes de las comarcas, de las diputaciones y del clientelismo, y hombre, es un discurso que habida cuenta de la migración que habéis tenido de afiliados de otras formaciones políticas, bastante caracterizadas por su clientelismo histórico, es un discurso que aquí no encaja muy bien. Y por terminar, que veo que se ríe el bueno de Ramón Moreno Bustos, le diría que me alegro mucho de que en el PP tengáis tanta preocupación por el empleo. Pero por eso mismo me hubiera alegrado muchísimo más que el día infausto, aquella infausta tarde en la que una diputada, hijísima de un corrupto condenado, esposísima de un exconsejero que anda por ahí, curso también, sí, se llamaba Andrea Fabra, por si no recuerdo. La tarde que dijo aquel que se jodan, que luego quiso justificar, que no se refería a los parados, sino a no sé quién, me hubiera alegrado mucho que al día siguiente le hubiese exigido el acta, bueno, esa misma noche. Cosa que no ocurrió, seguramente pues por condicionantes que no conocemos. Pero de verdad que creo que cosas de esas dignificarían mucho a todos los partidos, a todos, sin excepción. Es decir, predicar con el ejemplo. Yo, Solo Samuel, por ser muy breve, en lo que me corresponde a mí, tienes razón. Pues te lo agradezco. No, y yo, Samuel, en lo que me corresponde a mí, en cuanto al asesor que nombrabas, que es Jordi Cañas, la Fiscalía ha pedido el archivo del procedimiento, o sea que no habrá tanto, y como tú decías, era una cosa anterior a que estuviese en el partido y todo eso, o sea que en ese tema no habrá tanto, y dejó como diputado. Y en cuanto a que han entrado de otros partidos, pues bueno, es que nosotros no pedimos saber aquí el pedigrí de cada uno, ¿no? Nosotros pedimos que sean honrados, que sean limpios y nada más. Y bueno, y cuando entran, Ramón, no vamos a sacar aquí no vamos a empezar a sacar los casos que podemos tener toda la tarde. No, y bueno, pues el que entra en Ciudadanos pues ya sabe que lo que hay, y entra con esas normas, y si no las cumple pues se va fuera y ya está. Oye, pues, yo, Samuel, el contrato único, Sí, claro. el contrato único es un contrato que te da pocos los del empresario y el resto te lo tiene que dar el Estado. No. Entonces habrá que pagar con impuestos ese trozo de esa limosna que da para que el sueldo sea normal, ¿no? A mí es que me gustaría, si me podéis... Sí, vamos a estar en unos 10 minutos porque que si llevo no... ahí un rato ahí, porque yo lo que he Sí. echado en falta aquí, a mí me ha parecido que no habéis profundizado en las medidas reales que hay que crear en este país para generar ese empleo del que estamos hablando. La reforma laboral que ha hecho el PP ya sabemos el resultado, y esos son datos objetivos. El empleo que se ha creado es un empleo precario, es un empleo mal pagado, donde los trabajadores hacen muchas horas extraordinarias que no se les pagan. Y eso es una realidad. Hombre, en fin, algo conozco el mundo laboral, algo. Entonces, hay una cosa que yo creo que no habéis descendido a decir cómo vais a cambiar ese modelo productivo que es necesario. Y estamos a la puerta de ese nuevo modelo productivo. No hemos tenido Por lo tiempo. menos, Es que con el tiempo ya nos hubiese gustado. un sitio donde estamos rodeados de gente joven, que a la gente joven le va a interesar o le tiene que interesar sobre todo su futuro. Yo he echado en menos en un foro como este, bueno, pues ese tipo de medidas. Pues lo Luego, hemos intentado. voy con el contrato único. Yo no sé si tenéis muy claro los de Ciudadanos que el contrato único, tal como se ha planteado inicialmente, es hacer a todos los trabajadores temporales. Claro. Punto No, final. no es así, ¿no? Y Sí, bueno, es míratelo. hacerlos a todos temporales. Bueno. Y disculparme un momento porque es que soy profesora de Derecho del Trabajo, entonces permitirme que os dé una clase de... O sea, las propias normas europeas, las directivas europeas dicen que el despido tiene que estar justificado. Igual, cuando tú haces un contrato con una persona, si tú incumples un contrato, ¿verdad que te tienen que indemnizar por incumplir la parte que a ti te corresponde? Pues lo mismo aquí. Es decir, no puede haber
un despido libre indemnizado, que es lo que plantea el contrato único. No, Lo dicen todos los expertos en derecho del trabajo. No, léaselo. Hoy el programa, se lo lee. ¿Lo habéis y, matizado? Sí, claro, y ¿Lo las habéis matizado las causas de despido serán las que estarán. Vale, pero O sea, no entonces es lo una- habéis matizado ahora con respecto a la vez anterior. Es que ya no se porque llama sé ni, que nos ha asesorado en ese sentido. ya no Además, se llama ni contrato único. Vale, Para pues, que pero como lo han citado tú. No, yo le he dicho contrato estable, no le he llamado único. No, sí, lo he apuntado. A ver, brevedad, porque y algunos se tienen que ir y tal. Una última cosa que creo que también les interesa. Al contrato único. Pero no, la limosna, es que eso es otra cosa, está mezclando el complemento salarial con el contrato estatal. Sí, hay un estudiante. Sí, que hable y ya. Gracias por haber venido, nuestros candidatos al Congreso de los Diputados por Zaragoza para el próximo 26 de junio. Señor Moreno, señor Galeano, Gracias. señora Rojo y señor Gómez. Muchas gracias. Suerte, gracias a ustedes por estar ahí, una semana más en la 8 Zaragoza. Nos vemos la próxima semana y a ustedes mucha suerte para el día de las elecciones generales.